Hola, bienvenidos a esta segunda transmisión de Advent Edén, donde vamos a continuar con nuestra programación sobre el tema del santuario terrenal, el plan de salvación. Bien, el día de hoy continuaremos con este tema importante, donde hemos de recapitular brevemente la lección estudiada en el tema pasado. Entendimos que Dios en su misericordia tenía un plan de salvación al darle libertad a Adán y a Eva para que pudiesen obedecer de manera voluntaria basado en su amor por Dios. Pero Dios, al haber creado al ser humano con la facultad de ser seres inteligentes y con una voluntad libre de elegir, también puso un plan de salvación. Es decir, tenía en sus manos la oportunidad de poder restaurar a la humanidad si éste elegía equivocadamente. Como bien hemos entendido y aprendido, Adán y Eva decidieron desobedecer, con la excepción de Eva, que estudiamos que ella fue engañada. Ahora, el día de hoy hemos de reaperturar esta temática entendiendo que Dios tenía una solución al problema de Adán y de Eva. Así que vamos nuevamente a la Biblia. Quiero invitarles a que allá en casita donde están puedan acompañarme para abrir Génesis 3:21, donde la Biblia presenta cómo Dios provee el primer símbolo e incluso la solución al problema de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 21, encontramos el texto que dice: Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos el primer dato donde Dios provee una solución al problema. Usted se preguntará, pero si está hablando de túnicas para vestir su desnudez. Efectivamente, la primera solución que Dios proveyó fue vestir el problema de la desnudez física. Pero esto es un símbolo acerca del primer sacrificio, es decir, para poder tener una solución al primer problema de la desnudez, tenía que haber un sacrificio. La solución al problema implica sacrificio. Es decir, el texto está diciendo que para que ellos pudiesen cubrir su desnudez, significaba que tenían que vestirse de túnicas de pieles, porque el texto dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Lo cual implica, entonces, que tuvo que haber un sacrificio de donde arrancaron esas pieles de cordero para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Posteriormente, también encontramos que Dios en su misericordia, al poder hacer el primer sacrificio, también da la primera promesa registrada en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa es una de las primeras promesas de restauración, como una profecía donde es el propósito de Dios restaurar a la raza caída, en este caso Adán y Eva. Puesto que entendemos entonces que esa es nuestra descendencia, por tal razón nosotros también nacemos con esta problemática en el cual venimos inmersos con una herencia de naturaleza caída o también conocida como una naturaleza pecaminosa. Ahora, estudiamos entonces que el propósito de Dios para Adán y Eva era vivir por la eternidad conforme al carácter semejante e imagen de Dios. Amor, amor puro. Estaban sus facultades y sus designios con tendencia totalmente al bien, pero con la entrada del pecado, como resultado también de la desobediencia, entonces Adán y Eva, sus designios fueron tergiversados y alterados, y ahora sus designios eran de continuo o inclinación hacia el mal. Así que Dios provee un plan de salvación, como hemos
estudiado, y Dios en su misericordia, teniendo esto desde antes de la entrada del pecado, un plan de salvación, entonces ahora es necesario utilizarlo. Por lo tanto, Éxodo 25:8 es uno de los primeros textos donde Dios habla que Él quiere estar con su pueblo. Éxodo 25:8 declara que y me levantarán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo cual implica entonces que Dios desde el principio siempre ha querido estar con su creación, siempre ha querido estar con su pueblo. Siempre fue el propósito de Dios estar cerca de su pueblo, cerca de su creación. El texto de Éxodo 25:8 declara que es Dios quien se encarga de buscar a la humanidad para estar cerca de nosotros. Y entonces a continuación, Dios empieza a detallar cuál es el plan que Él tiene para la salvación de los seres humanos. Y es entonces que manda a levantar el campamento. Ahora, Éxodo 25:9 dice que Dios manda a que Moisés levante un santuario conforme al modelo que Él le mostrará. Eso quiere decir que si hay un modelo a seguir, ese modelo está en el cielo, de acuerdo con Hebreos. Y Dios manda a Moisés a que levanten un santuario conforme al modelo que Dios está detallando. Así que vamos al texto. Posteriormente a ello, también encontramos que Dios es un Dios detallista en la forma como desea Él que se pueda realizar el santuario. 25:10 declara: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. En esta primera parte donde nos encontramos a las afueras del tabernáculo o el lugar santo y santísimo, conocido como el atrio. Y uno de los primeros muebles que la Biblia empieza a detallar que había que construir era el arca de madera, el cual lo tenemos de este lado. Y el arca de madera era un altar de sacrificio, el cual estaba hecho con madera de acacia. Interesantemente, podemos notar que cuando Dios envía a Noé a levantar el arca en el diluvio, Dios manda que se levante de una manera de gómer. Esta ocasión, Dios manda que se levante un arca de madera de acacia. Aquí podemos entender una aplicación importante. En temas de salvación, es Dios quien dice cómo, no usted, no yo, no los líderes de la iglesia, no los pastores, ni siquiera la iglesia misma. Es Dios quien dice cómo se va a salvar el ser humano. Aquí sí que es importante reflexionar en que no es ninguna obra humana la que cumple un mérito de salvación. Es totalmente un plan de Dios. A continuación, después de que Dios manda a levantar el altar, el cual se utilizaba también como el altar del sacrificio, donde todos los días, toda persona que había pecado contra Dios, venía y traía un cordero como ofrenda y lo depositaba en el arca de sacrificio, en el altar del sacrificio, donde entonces el sacerdote estaba aquí esperando al israelí. Entraba el hebreo con su ofrenda y antes de poder sacrificarlo, ponía las manos sobre el cordero, y el cual en una oración confesaba sus pecados, y éste se transfería al cordero, y posteriormente el cordero era sacrificado con las propias manos del hebreo, y posteriormente la sangre era tomada y el sacerdote se metía y rociaba dentro del lugar santo. Así que este es el primer símbolo donde el resultado del pecado, para que haya un pago, para que haya restauración, para que haya salvación y perdón, implica sacrificio. El cordero representaba a Cristo. También
encontramos posteriormente dentro del atrio un mueble conocido como la fuente o el lavacro, o también conocido como el lavatorio, el cual servía para que después de que el sacerdote hizo el sacrificio, antes de entrar al lugar santo, tenía que pasar y lavarse allí en símbolo de purificación para entonces ingresar al lugar santo. Así que a las afueras de todo el lugar santo y santísimo estaban estos dos muebles, el lavacro y el altar del sacrificio. Ahora, acompáñenme a entrar al lugar santo. Bienvenidos, estamos en el lugar santo. Este lugar en hebreo era conocido como el Kodesh, el lugar santo. Y en este primer compartimento existían tres muebles. El primero era el candelabro de oro, que permanecía encendido todos los días, todo el tiempo, y también representa la luz, que es la presencia de Dios, como a través del Espíritu Santo. De este otro lado, hacia el norte, nos encontramos con la mesa de los panes de la proposición, el cual cada 7 días, cada sábado, se cambiaban los 12 panes y el número 12 simbolizaba las 12 tribus que habitaban en el campamento israelí. Y por este lado nos encontramos la mesa, el altar del incienso, el cual cada tiempo también el sacerdote entraba para poder quemar el incienso. Y el incienso expiraba un grato aroma, el cual perfumaba el Kodesh. Porque si ustedes recuerdan, en el atrio entraba el sacerdote y depositaba y rociaba toda la sangre allí. Así que ya se imaginarán cómo había de oler después de que la sangre se secara. Para ello, para evitar ese lugar que tuviera un mal olor, entonces el incienso, el incenciario, irradiaba un grato aroma que muchas veces quienes se acercaban a las afueras del atrio podían sentir ese grato aroma que expiraba el incienso. Así que en este lugar, el altar del incienso también eran representadas como las oraciones que el pueblo de Dios elevaba hacia Dios y era dedicado y elevado hasta el trono de la presencia de Dios. Mientras que también los panes de la proposición puede simbolizar el pan espiritual que a través de su palabra tenemos que alimentarnos cada día. Pero había otro compartimento y este era el lugar santísimo. Acompáñenme. Y ahora nos encontramos en el lugar santísimo, que en la interpretación y la traducción de nuestra Biblia hispana es conocido como el lugar santísimo, pero que en hebreo era el Kodesh Kodashim, santo de los santos. Y en este compartimento mucho más pequeño existía un mueble conocido como el arca, el cual Dios también mandó a levantar con una cubierta como una forma de plancha que describe el versículo 17, conocido y llamado como el propiciatorio, hecha totalmente de oro fino y puro. Por arriba del propiciatorio habían 2 querubines que, viendo hacia el centro, donde se manifestaba una pequeña luz como la presencia de Dios, el cual implicaba que estaba ahí la santidad y la presencia de Dios, y los ángeles, el cual simbolizaban toda la hueste angelical unida al plan de salvación para la restauración de los seres humanos. Adentro del arca estaban la ley de Dios, los mandatos de Dios, el cual también rige el principio del carácter de Dios, el amor y como resultado la obediencia.
Así que a través de todos estos muebles y compartimentos era como se constituía el tabernáculo o el santuario, y que a través de todas estas figuras, que mediante símbolos, sacrificios y fiestas, Dios daba a conocer cuál era el plan de salvación para la raza caída. Así que nosotros podemos tener la seguridad de que a través de todo el plan que se realizaba y apuntaban un símbolo de Jesucristo, era con el único propósito de que al cumplirse el ministerio terrenal de Cristo, todo esto se detenía. Esto era lo que se clavó en la cruz del Calvario, todos estos continuos sacrificios, todas estas continuas fiestas y rituales que a través de la obediencia perfecta de Jesucristo hoy nos es atribuida al ser humano cuando éste viene en arrepentimiento a Dios y Dios lo declara justo, sin culpa, por los méritos de Jesucristo. El día de hoy hemos aprendido que a través de el sacrificio y el ministerio de Cristo, hasta el día de hoy ministra por nosotros, pero en el santuario celestial, de los cuales hablaremos en los siguientes temas. Que Dios te bendiga.